empezó, sigo yo, estamos igual. Mi abuelo era un chico de la calle, un atorrante. Y había una familia que, bueno, no sé si eran parientes o conocidos o qué, y el asunto es que de vez en cuando le ofrecieron un plato de comida. Lo que esa familia jamás imaginó es que ese chico, cuando creció, cuando se hizo hombre y estaba trabajando, se había enamorado de una de las hijas de esta familia. Y lo que menos se había imaginado es que a la hija también le gustaba el muchachito. Pero claro, en esa época ustedes se imaginan, la chica hacía lo que los padres decían. Y los padres judíos tradicionales, esta historia ocurre en Varsovia, ya habían arreglado un compromiso con una familia más o menos del mismo nivel social. Entonces la chica le contó al muchacho lo que pasaba. Ella no se iba a revelar. Los padres ya habían decidido que se tenía que casar con ese, y el día jueves se iba a firmar el compromiso en tal y cual lugar. Entonces mi abuelo averiguó bien cómo venía la cosa, y obviamente el novio se imagina. Fue y se compró un traje y una camisa y alquiló un carruaje para ir al lugar del compromiso. Mi abuelo le pidió a unos amigos, a una bandita que tenía, que interceptara el carruaje. Lo sacaron del carruaje, lo acariciaron un poco, le rompieron la ropa y obviamente el novio nunca llegó al compromiso. Y el compromiso no se hizo. Con lo cual la familia tuvo que aceptar a mi abuelo que se casara con mi abuela. Tuvieron 5 hijos y la cosa se empezó a poner difícil, ¿no? Allá en Varsovia, corría el año 1930 y había mucho antisemitismo. Entonces mi abuelo decide venir a la Argentina, como tantos otros, solo, para trabajar y juntar plata y traer a la familia. Pasó un tiempo, a la primera que trae su hija mayor. 25 años tenía mi tía cuando vino, y sin embargo mi abuelo tuvo que ir a buscarla al puerto, porque en esa época se traía chicas engañadas de Polonia para ejercer la prostitución. Se tuvo que ir al puerto y demostrar que era su hija. Después trajo al que seguía, a mi tío, y entre los 3 trabajaron para seguir juntando plata. Había que traer a mi abuela con los otros 3 hijos que quedaban, 3 adolescentes, 12, 14, 16 años. Bueno, finalmente consiguió el dinero, lo mandó, pero faltaba la visa. Entonces cuenta mi mamá que fueron a la oficina del consulado, hicieron una cola terrible, qué sé yo. Bueno, cuando llegó el momento, el cónsul, el funcionario de turno, los atienden. Entonces está mi abuela con los 3 adolescentes, digamos, y claro, el tipo empieza a mirar, a llenar ahí un formulario, qué sé yo. Corría el año 1938, la guerra se venía. Entonces, el funcionario que está mirando dice: ¿su marido cuándo se fue? 1930, hace 8 años, y todavía quiere que usted vaya. Entonces, evidentemente, usted se merece ir. Y le firmó los papeles. Salieron en un barco de carga hasta Londres, y de ahí recién un barco de pasajeros. La historia de mi papá no es más fácil, Era al revés. La familia tradicional judía era la de mi abuelo, y mi abuela era, qué sé yo. La familia no estaba contenta con ese casamiento, pero se lo tuvieron que bancar. Se casaron, tuvieron un hijo, mi papá, y también, pero esto fue antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, también la cosa siempre estuvo difícil en Europa, y mi abuelo se fue a Estados Unidos. Se quedó mi abuela con el nene chiquito, tendría 3 años, 4, y esperó, y no había noticias de mi abuelo, a ver qué pasaba, ¿no? Entonces no aguantó más, mi abuela tenía un carácter podrido,
no aguantó más y decidió ir a Estados Unidos, pero en vez de ir por lo que uno sería la lógica, se fue para el otro lado, se fue para el lado de Rusia. Con lo cual, en octubre de 1917, mi abuela, junto con mi papá que tenía 6 años, estaba nada más ni nada menos que en Moscú, en el medio de la Revolución Rusa. Obviamente pasaron un montón de cosas, hasta que finalmente mi abuela dice, bueno, me voy a volver a Varsovia. Cuando vuelve a Varsovia, se entera que la familia del marido le dijo que ellos estaban muertos. Con lo cual, mi abuelo se volvió a casar y volvió a tener otra familia. Y mi papá nunca tuvo la suerte de volver a ver a su padre. Bueno, entonces mi abuela, sola con su hijo, se viene a la Argentina, que tenía un primo, yo qué sé. Bueno, mi papá, a la sombra de mi abuela, muy protectora, que le faltó un montón de novias, así que cuando finalmente se vio la posibilidad de casarse con mi mamá, se le plantó y le dijo, bueno, mira, si vos me espantás esta novia, no me ves nunca más, me voy y no me ves nunca más. Entonces mi abuela ahí frenó, no la espantó a mi mamá. Pero mi papá tenía 32 y mi mamá tenía 20, era muy inocente, y claro, le parecía que era un hombre demasiado grande ese. Pero su padre estaba muriéndose y le hizo prometer en el lecho de muerte que se iba a casar, porque mi abuelo quería morirse tranquilo sabiendo que su hija se iba a casar. Así que se casaron. Sabiendo esto, mi papá dijo, me la llevo lejos porque esta se me va a escapar, y se fueron de luna de miel a Montevideo. Donde, bueno, vieron cómo es en los hoteles, les sirvieron, no sé, primer plato, jamón con ensalada rusa, qué sé yo. Y yo, ¿esto qué es? No sé, come, dijo mi mamá. Bueno, lo probó. ¡Qué rico!, dijo mi mamá. Bueno, aunque sea chancho, me lo como. Eso mismo acabas de comer. Fue la primera vez que mi mamá comió cerdo, porque en su casa eso no se utiliza. Bueno, parte de la historia de mi historia les acabo de contar.